Don Miguel Hernández despertaba cada día a las 5:30 de la mañana. No porque quisiera, sino porque el silencio de su casa de adobe se volvía insoportable. Las paredes color terracota, que María Elena había pintado con tanto amor hace 10 años, ahora parecían susurrarle reproches en la oscuridad. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué no me acompañaste? Su rutina era mecánica, como la de un robot sin alma. Café negro en la misma taza azul, con flores que María Elena le había regalado en su 20º aniversario. Pan tostado que masticaba sin sabor. Una mirada larga, dolorosa, hacia la silla de madera tallada donde ella solía sentarse a leer el periódico mientras él se alistaba para el trabajo. Miguel tenía 58 años, pero se sentía como si tuviera 100. Su cabello, que antes era negro azabache, ahora mostraba mechones plateados que María Elena solía acariciar con ternura. «Mi guapo canoso», le decía. Ahora ese cabello crecía descuidado, sin nadie que lo peinara con amor. La casa de 2 habitaciones en el barrio de Santa Tere había sido su refugio durante más de 3 décadas. Cada rincón guardaba un recuerdo. La cocina donde María Elena preparaba mole poblano para las festividades, la sala donde bailaban guapangos los sábados por la noche, el pequeño jardín donde cultivaban jitomates y chiles que vendían a los vecinos. Ahora todo estaba cubierto por una capa invisible de tristeza. Las plantas del jardín habían muerto una por una, como si también extrañaran las manos delicadas de María Elena. La radio que solía llenar la casa con boleros y música de mariachi permanecía silenciosa. Miguel no soportaba escuchar las canciones que ella tarareaba mientras cocinaba. En el taller de carpintería que heredó de su padre, don Aurelio, Miguel trabajaba como autómata. Sus manos expertas seguían creando muebles hermosos, mesas de roble, sillas con respaldos tallados, cómodas con cajones perfectamente ajustados, pero ya no sentía orgullo por su trabajo. Los clientes elogiaban su artesanía, pero Miguel apenas levantaba la vista de la madera. «Don Miguel, usted hace los muebles más bonitos de todo Guadalajara», le decía doña Esperanza, una cliente frecuente. A su esposa debe estar muy orgullosa. Y ahí estaba otra vez esa puñalada invisible en el pecho. La gente del barrio aún no se acostumbraba a hablar de María Elena en pasado. Los recuerdos lo asaltaban en los momentos más inesperados. El aroma del café por las mañanas le recordaba cómo ella le preparaba el desayuno, cantando La Llorona en voz baja. El sonido de la lluvia en el techo de lámina lo transportaba a las noches, cuando se acurrucaban juntos, mientras ella le contaba historias de su infancia en Michoacán. María Elena había llegado a su vida cuando él tenía 26 años. Era una mujer menuda, de risa contagiosa y ojos color miel que brillaban cuando hablaba de sus sueños. Trabajaba como maestra en la escuela primaria del barrio y todos los niños la adoraban. «Señorita María Elena, señorita María Elena», gritaban corriendo hacia ella cada mañana. Se habían conocido en una kermes de la iglesia de Santa María de Gracia. Miguel estaba vendiendo sillas que había hecho para recaudar fondos para el templo, y María Elena se acercó a admirar su trabajo. «¿Usted hizo esto?», le preguntó, pasando sus dedos por el respaldo tallado con flores. «Es hermoso». Miguel se enamoró de ella en ese preciso instante. Su noviazgo duró 2 años. Caminatas por el centro histórico de Guadalajara los domingos, visitas al Teatro Degollado, tardes enteras en la Glorieta Chapalita compartiendo raspados de tamarindo. María Elena le enseñó a bailar, a reírse de sí mismo, a ver la belleza en las cosas simples como un atardecer o el canto de los pájaros. Se casaron en 1989 en una ceremonia sencilla pero llena de amor en la parroquia del barrio. Miguel recordaba cada detalle. El vestido blanco de encaje que la madre de María Elena había cosido durante meses, las flores de cempasúchil que decoraban el altar, la banda de mariachi que tocó las mañanitas cuando salieron de la iglesia. Durante 32 años fueron inseparables. Cuando Miguel regresaba del taller, María Elena lo esperaba con agua fresca de Jamaica y una sonrisa que iluminaba toda la casa. Cenaban juntos contándose los eventos del día. Ella le hablaba de sus alumnos traviesos, él le mostraba fotos de los muebles que había terminado. Los fines de semana exploraban Jalisco.
Visitaban pueblos mágicos como Tequila y Tlaquepaque, compraban artesanías, comían birria en pequeños restaurantes familiares. María Elena coleccionaba figuras de barro y Miguel le construía repisas especiales para exhibirlas. Nunca pudieron tener hijos, pero adoptaron a Carmen y Eduardo cuando eran pequeños. Los hermanos habían perdido a sus padres en un accidente automovilístico, y María Elena, con su corazón maternal, insistió en darles un hogar. Miguel al principio dudó, pero ver la felicidad de su esposa cuidando a esos niños lo convenció. Carmen y Eduardo crecieron llamándolos mamá y papá. Miguel les enseñó carpintería. María Elena les ayudaba con las tareas. Fueron una familia perfecta, llena de risas, travesuras y amor incondicional. Los niños se graduaron, encontraron trabajo en la Ciudad de México, se casaron y formaron sus propias familias. Pero entonces llegó la enfermedad. Al principio fueron síntomas menores: dolor de cabeza, cansancio extremo, pérdida del apetito. María Elena, siempre optimista, decía que era el estrés del trabajo. «Ya verás que con unas vacaciones me pongo como nueva», bromeaba. Los doctores del Hospital Civil tardaron meses en dar el diagnóstico: cáncer cerebral en etapa avanzada. Miguel sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. ¿Cómo era posible que una mujer tan llena de vida, tan bondadosa, sufriera algo así? Los siguientes 2 años fueron una montaña rusa de esperanza y desesperación, tratamientos agresivos, quimioterapias que la dejaban débil y sin cabello, operaciones que prometían mejoría pero solo retrasaban lo inevitable. Miguel vendió el taller por un tiempo para cuidarla. Se convirtió en enfermero, cocinero y su única compañía. María Elena enfrentó la enfermedad con la misma valentía con que había enfrentado la vida. Incluso en sus días más difíciles, trataba de sonreír por él. «Mi amor, cuando me vaya, quiero que seas feliz», le decía tomando su mano. «Prométeme que vas a seguir viviendo». Miguel no podía prometerle eso porque no podía imaginar un mundo sin ella. El final llegó un martes gris de octubre. María Elena se durmió en sus brazos y simplemente no despertó. Miguel la veló durante 3 días sin soltarle la mano, como si su amor pudiera traerla de vuelta. El funeral fue multitudinario. Toda la comunidad había sido tocada por su bondad. Ahora, 5 años después, Miguel existía pero no vivía. Sus hijos lo visitaban cada 3 meses con la misma preocupación en los ojos. «Papá, mamá no habría querido verte así», le decía Carmen. «Necesitas salir, conocer gente nueva», insistía Eduardo. Pero Miguel no sabía cómo explicarles que salir significaba traicionar la memoria de María Elena. Había intentado todo. Terapia psicológica que duró 2 sesiones antes de que decidiera que hablar con extraños no serviría. Grupos de apoyo para viudos, donde escuchaba historias similares a la suya, pero se sentía más solo que nunca. Incluso había aceptado algunas invitaciones de los vecinos a cenas familiares, pero siempre terminaba sintiéndose como un intruso en la felicidad ajena. El taller seguía funcionando, más por costumbre que por pasión. Miguel tomaba encargos pequeños, suficientes para pagar las cuentas y mantener la casa. Ya no creaba piezas elaboradas como antes. ¿Para qué? No había nadie que las admirara con los ojos brillantes de María Elena. Los vecinos del barrio lo trataban con la mezcla de compasión y incomodidad reservada para los viudos. Doña Carmen le llevaba tamales los domingos. Don Roberto lo invitaba a ver fútbol en su casa. Pero Miguel sabía que lo veían como el hombre roto, el que no había sabido reponerse de la pérdida. Por las noches, cuando el silencio se volvía ensordecedor, Miguel se sentaba en el portal de su casa con una cerveza Corona y miraba las estrellas. María Elena creía que las personas que amamos se convierten en estrellas cuando mueren. «Búscame ahí arriba», le había dicho en uno de sus últimos días conscientes. «Siempre te estaré cuidando». Miguel buscaba en el cielo nocturno, pero solo veía puntos de luz fría y distante. Si María Elena estaba ahí arriba, ¿por qué se sentía tan abandonado? ¿Por qué cada día era una lucha solo para levantarse de la cama? Había días cuando consideraba reunirse con ella, no de manera dramática, sino simplemente dejando de luchar contra la tristeza que lo consumía. Pero algo siempre lo detenía. Tal vez
la promesa que le había hecho en el hospital de que trataría de ser fuerte, o tal vez el miedo de que, si se rendía ahora, nunca la volvería a ver, ni siquiera en el más allá. Así vivía don Miguel Hernández, como un fantasma en su propia vida, esperando que algún milagro le devolviera las ganas de existir. No sabía que ese milagro estaba a punto de llegar de la manera más inesperada, disfrazado de una decisión impulsiva en una subasta que cambiaría todo para siempre. Todo cambió un viernes por la mañana, cuando Miguel encontró una carta en su buzón. No era una factura ni publicidad, sino un sobre color crema con su nombre escrito a mano en tinta azul. La letra era elegante, femenina, completamente desconocida para él. Dentro había una invitación formal impresa en papel grueso. Casa de Subastas Guadalajara se complace en invitarlo a nuestra subasta especial de antigüedades y objetos de colección. Sábado 15 de octubre, 10:00 am. Hacienda San Cristóbal, carretera a Chapala KM12. Miguel leyó la invitación 3 veces, confundido. Nunca había asistido a una subasta en su vida. No coleccionaba antigüedades. ¿Por qué alguien le enviaría esto? Al reverso de la invitación había una nota manuscrita con la misma letra elegante. Para el carpintero de Santa Tere que hace muebles con alma. Esperamos conocerlo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Quién sabía sobre su trabajo? ¿Quién había escrito eso? Durante días Miguel no pudo dejar de pensar en la misteriosa invitación. La guardaba en el bolsillo de su camisa de trabajo y la sacaba varias veces al día para releerla. Muebles con alma. Esa frase le recordaba algo que María Elena solía decir. Tus manos no solo cortan madera, mi amor, le das vida, le das alma a cada pieza. ¿Era posible que alguien más hubiera notado eso en su trabajo? El jueves anterior a la subasta, Miguel estaba lijando una mesa de comedor cuando doña Esperanza llegó al taller. Era una mujer de 70 años, viuda como él, que siempre tenía historias interesantes que contar. En don Miguel, ¿se acuerda de mi hermana Constanza?, le preguntó mientras examinaba la mesa, la que vivía en la Ciudad de México. Miguel asintió vagamente. Doña Esperanza había mencionado a su hermana en ocasiones anteriores. Bueno, resulta que Constanza murió el mes pasado. Dejó una casa llena de cosas valiosas, pinturas, muebles antiguos, joyas. Sus hijos viven en Estados Unidos y no pueden venir, así que decidieron vender todo en una subasta aquí en Guadalajara. Miguel dejó de lijar y la miró con atención. ¿Una subasta? Sí, el sábado por la mañana. Constanza siempre decía que tenía cosas muy especiales, heredadas de nuestros abuelos. Había un piano que perteneció a mi bisabuela, una pianista famosa en los años 20. También joyas, pinturas, libros raros. Miguel sintió un hormigueo extraño en el estómago. ¿Sería la misma subasta de su invitación? Oiga, doña Esperanza, ¿no sabrá si alguien está enviando invitaciones para esa subasta? Pues sí, creo que sí. Los organizadores dijeron que iban a invitar a coleccionistas y artesanos locales. ¿Por qué? ¿Recibió usted una? Miguel sacó la invitación de su bolsillo y se la mostró. Doña Esperanza la leyó con los ojos entrecerrados. ¡Ay, qué bonito! Mire nada más esa letra tan elegante. Y fíjese lo que dice aquí atrás. Muebles con alma. Eso es exactamente lo que hacía mi hermana Constanza. ¿Su hermana hacía muebles? No, no. Constanza escribía. Era poetisa. Siempre decía que las cosas hechas con amor tienen alma propia. Seguramente alguien le habló de su trabajo a los organizadores. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Se quedó despierto hasta las 3 de la mañana, pensando en la invitación, en las palabras de doña Esperanza, en esa sensación extraña de que algo importante estaba a punto de suceder. El viernes por la noche, mientras cenaba un plato de frijoles refritos y tortillas, tomó una decisión: iría a la subasta. No para comprar nada, porque no tenía dinero extra, sino por curiosidad. Hacía años que no salía a ningún lugar que no fuera el mercado o la farmacia. María Elena siempre había querido que fueran a subastas y exposiciones de arte. Imagínate todas las historias que deben tener esas cosas viejas, le decía. ¿Quién las habrá usado? ¿Qué secretos guardarán? Miguel siempre encontraba excusas. Estaba cansado, tenía trabajo, era muy caro.
Ahora se arrepentía de no haber complacido esa curiosidad de su esposa. El sábado amaneció soleado y fresco, típico del otoño en Jalisco. Miguel se vistió con su mejor ropa, pantalón de vestir azul marino que había usado en el funeral de María Elena, camisa blanca planchada y los zapatos de piel que ella le había regalado en su último cumpleaños juntos. Mientras se peinaba frente al espejo del baño, se vio realmente por primera vez en meses. Había perdido peso. Su rostro se veía demacrado, con ojeras profundas y arrugas que no recordaba tener. Pero algo en sus ojos se veía diferente esa mañana. Una chispa de curiosidad que no había sentido en años. La hacienda San Cristóbal estaba a 1 hora de camino en autobús. Miguel llegó temprano y se quedó parado en la entrada, intimidado por la elegancia del lugar. Era una hacienda colonial restaurada, con muros de adobe blanco, techos de teja roja y jardines llenos de bugambilias moradas. Había gente llegando en autos lujosos, señoras mayores con bolsas de marca, hombres en trajes caros, jóvenes que parecían coleccionistas profesionales. Miguel se sintió fuera de lugar con su ropa modesta y sus manos callosas de trabajador. En el patio principal habían instalado filas de sillas de plástico blanco frente a un estrado donde se exhibían los objetos en venta. Miguel contó aproximadamente 60 personas. Se sentó en la última fila, tratando de pasar desapercibido. La subasta comenzó con pinturas al óleo, paisajes de Jalisco, retratos de damas coloniales, naturalezas muertas con frutas tropicales. Los precios eran astronómicos para Miguel. Una pintura pequeña de un atardecer en Chapala se vendió en 15,000 pesos. Después vinieron las joyas, collares de perlas, aretes de oro con esmeraldas, anillos con diamantes. Miguel observaba fascinado cómo la gente pujaba levantando paletas numeradas, compitiendo por objetos que para él representaban años de trabajo. Entonces, el subastador anunció: lote número 47, piano vertical marca Steinway, fabricado en 1925. Perteneció a la pianista Esperanza Morales, reconocida concertista de los años 20 y 30. 4 hombres trajeron el piano al estrado. Era hermoso. Madera color cerezo pulida hasta brillar, teclas de marfil amarillento por el tiempo, patas talladas con motivos florales. Miguel había visto fotografías de pianos así en revistas, pero nunca uno en persona. Este piano tiene una historia fascinante, continuó el subastador. Esperanza Morales lo usó para componer más de 100 canciones que fueron interpretadas por los mariachis más famosos de México. Dicen que las manos que tocaron estas teclas estaban bendecidas por el don de crear música que tocaba el alma. Miguel sintió un vuelco en el corazón. María Elena había querido aprender a tocar piano toda su vida. Algún día vamos a comprar uno, le había prometido él muchas veces. Cuando tengamos más dinero, cuando la casa esté pagada, cuando los niños sean independientes, pero él, algún día, nunca llegó. Iniciamos las pujas en 20,000 pesos, anunció el subastador. Varias personas levantaron sus paletas. Miguel observaba hipnotizado cómo el precio subía: 25,000, 30,000, 35,000. Era más dinero del que él ganaba en un año entero. Cuando las pujas llegaron a 45,000 pesos, solo quedaban 2 competidores: un hombre mayor con traje gris que parecía anticuario, y una mujer joven bien vestida que probablemente era coleccionista. 45,000 a la una, dijo el subastador. Miguel pensó en María Elena, en todas las veces que había escuchado música de piano en la radio y había cerrado los ojos suspirando, en cómo había llorado de emoción la única vez que fueron a un concierto en el Teatro Degollado, en su promesa incumplida de comprarle un piano algún día. 45,000 a las 2. Sin pensarlo, sin saber por qué lo hacía, Miguel levantó la mano. 50,000 pesos, gritó con una voz que no reconoció como suya. Todo el mundo volteó a mirarlo. El subastador sonrió. Los otros competidores lo evaluaron con sorpresa. Miguel sintió que su corazón latía tan fuerte que todos podían escucharlo. «Tenemos 50,000 pesos. ¿Hay alguna puja mayor?» El hombre del traje gris negó con la cabeza. La mujer joven dudó un momento
Miró a Miguel y también se retiró. 50.000 a la 1, 50.000 a las 2, 50.000 a las 3. Vendido al caballero de la camisa blanca. Miguel se quedó paralizado. ¿Qué había hecho? Acababa de gastar todos sus ahorros, todo el dinero que tenía en el banco, en un piano que no sabía tocar. Su cuenta bancaria quedaría vacía. No podría pagar la renta, la comida, los servicios, pero algo dentro de él se sentía extrañamente aliviado, como si acabara de cumplir una promesa muy importante. Mientras caminaba hacia la mesa de pagos, con las piernas temblorosas y la mente en blanco, no notó que una mujer en la tercera fila lo observaba con lágrimas en los ojos. Era una mujer de unos 50 años, cabello castaño recogido en un moño elegante, vestida con un traje azul marino. Había estado en la subasta esperando comprar el piano de su abuela. Pero cuando vio la expresión en el rostro de Miguel al pujar, cuando notó las lágrimas que él trataba de contener, cuando reconoció en sus ojos el dolor de alguien que había perdido al amor de su vida, decidió no seguir pujando. Esa mujer se llamaba Elena Morales. Era la bisnieta de la pianista Esperanza Morales, y acababa de presenciar algo que la había conmovido profundamente. Un acto de amor puro hacia alguien que ya no estaba. Miguel no sabía que Elena había viajado desde la Ciudad de México específicamente para recuperar el piano de su familia. No sabía que ella era maestra de música, pianista profesional, y que ese instrumento representaba su conexión con 4 generaciones de mujeres músicas. No sabía que Elena también era viuda, que había perdido a su esposo en un accidente 2 años atrás, y que reconocía en Miguel el mismo dolor sordo que ella cargaba todos los días. Y definitivamente no sabía que su decisión impulsiva de comprar ese piano estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino también la de la mujer que lo observaba desde la distancia con una mezcla de admiración y curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Mientras Miguel firmaba los papeles del pago, temblando al ver cómo su cuenta bancaria se vaciaba por completo, Elena Morales tomaba una decisión que la sorprendió a ella misma. Iba a conocer al hombre que había comprado el piano de su abuela con tanto amor en los ojos. Miguel acababa de firmar el último papel cuando sintió una presencia a su lado. Se volvió y vio a una mujer de unos 50 años que lo observaba con una expresión difícil de descifrar. Era elegante sin ser ostentosa. Cabello castaño con algunas canas plateadas, recogido en un moño bajo. Ojos color avellana que parecían guardar secretos. Y una sonrisa suave que no llegaba a ocultar cierta melancolía. «Disculpe», le dijo con voz clara pero gentil. «No quiero molestarlo, pero no pude evitar notar la forma en que pujó por el piano». Miguel se sintió inmediatamente cohibido. Probablemente había hecho el ridículo gritando esa cantidad astronómica. Seguramente toda la gente elegante de la subasta se estaba burlando del carpintero que no sabía comportarse en lugares así. «Yo lo siento si hice algo mal», murmuró Miguel, bajando la mirada. Nunca había estado en una subasta. No sabía cómo. «No, no», lo interrumpió Elena suavemente. «No hizo nada mal. Al contrario, fue hermoso». Miguel la miró confundido. ¿Hermoso? ¿Gastar todo su dinero en algo que no necesitaba era hermoso? Elena se acercó un paso más, y Miguel notó que llevaba un perfume sutil, floral, que le recordó vagamente a las gardenias que María Elena cultivaba en su jardín. «Me llamo Elena Morales», se presentó, extendiendo una mano delicada pero firme. «Y ese piano, bueno, tiene una historia muy especial para mí». Miguel estrechó su mano, notando inmediatamente la suavidad de su piel en contraste con sus propias palmas callosas. «Miguel Hernández», respondió. «¿Conocía usted a la señora que tocaba este piano?» Elena sonrió, y por primera vez desde que María Elena murió, Miguel sintió que una sonrisa femenina no le causaba dolor, sino curiosidad. «Esperanza Morales era mi bisabuela», explicó Elena. «Venía desde la Ciudad de México esperando comprar el piano de vuelta para la familia». Miguel sintió que el mundo se le venía encima. Le había quitado a esta mujer algo que le pertenecía por derecho, algo que tenía valor sentimental para ella. Era el piano de su bisabuela, y él,
un extraño, lo había comprado por impulso. «Señora, yo no sabía», comenzó a balbucear. «Si hubiera sabido que era suyo, nunca habría... Podemos arreglar esto, yo puedo». «No», lo interrumpió Elena con firmeza, pero sin dureza. «No me malentienda, no estoy molesta. De hecho, estoy agradecida». ¿Agradecida? Elena miró hacia el piano, que seguía en el estrado esperando a que alguien viniera por él. «Verá, señor Hernández, cuando usted levantó la mano para pujar, vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Vi amor puro. Amor por alguien que ya no está aquí, ¿verdad?» Miguel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Cómo podía esta desconocida leer en él tan fácilmente? «Mi esposa», susurró. «Ella siempre quiso un piano. Le prometí que algún día, y hoy cumplió esa promesa», completó Elena suavemente. «Eso es lo más hermoso que he visto en mucho tiempo». Se quedaron en silencio por un momento. Dos personas que habían conocido la pérdida, reconociéndose mutuamente sin necesidad de palabras. «¿Sabe usted tocar piano?», preguntó Elena finalmente. Miguel negó con la cabeza, sintiéndose avergonzado. «No sé nada de música. Soy carpintero. Trabajo con mis manos, pero no para crear música, sino muebles. Las manos que crean belleza pueden aprender a crear música», dijo Elena. «¿Le gustaría que le enseñara?». La pregunta tomó a Miguel completamente por sorpresa. «¿Usted enseña piano?». «Soy maestra de música en el Conservatorio Nacional. Bueno, lo era. Ahora doy clases particulares». Elena dudó un momento antes de continuar. «También soy viuda, señor Hernández. Perdí a mi esposo hace 2 años». Ahí estaba de nuevo esa conexión instantánea, ese reconocimiento mutuo del dolor. Miguel sintió que podía respirar más fácilmente en presencia de alguien que entendía. «Lo siento», murmuró. «Gracias, y lo siento por su pérdida también». Elena guardó silencio un momento antes de añadir: «¿Sabe qué? Tengo una propuesta que tal vez le parezca extraña». Miguel la miró expectante. «El piano necesita ser afinado antes de que pueda usarse. También necesita algunos ajustes menores, reparación de algunas teclas. Yo conozco al mejor técnico de pianos en Guadalajara. Si me permite, puedo ayudarle con eso». «Señora, no puedo pedirle. No me está pidiendo nada. Se lo estoy ofreciendo yo». Elena sonrió de manera genuina por primera vez desde que comenzaron a hablar. «Verá, ese piano perteneció a 4 generaciones de mujeres en mi familia. Mi bisabuela Esperanza, mi abuela Carmen, mi madre Luz y yo. Todas aprendimos a tocar en esas teclas». Miguel escuchaba fascinado. «Cuando mi madre murió hace 10 años, tuve que vender muchas cosas de la casa familiar para pagar las deudas médicas. El piano fue una de ellas. He lamentado esa decisión todos los días desde entonces». «Entonces, debería quedárselo usted», insistió Miguel. «Yo puedo cancelar la compra. ¿Hablar con los organizadores? No, señor Hernández. El piano ya encontró su hogar, pero...». Elena hizo una pausa, como si estuviera tomando una decisión importante. «Me gustaría poder visitarlo de vez en cuando, enseñarle a tocarlo, contarle las historias que ese instrumento guarda, asegurarme de que esté bien cuidado». Miguel sintió una calidez extraña en el pecho. Hacía años que nadie se ofrecía a ayudarlo con algo sin pedir nada a cambio. Hacía años que no tenía una conversación real con alguien que no fuera sobre el trabajo o sobre lo mucho que extrañaba a María Elena. «¿Por qué haría eso por un extraño?», preguntó. Elena lo miró directamente a los ojos. «Porque creo que las cosas suceden por una razón. Porque ese piano ha estado esperando durante 90 años a que alguien lo comprara con tanto amor como usted lo hizo hoy. Y porque...». Dudó un momento. «Porque hace mucho tiempo que no conocía a alguien que entendiera lo que es amar tanto que duele». Miguel sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer de nuevo. Esta mujer, esta completa desconocida, había visto directo a su alma con una claridad que lo asustaba y lo consolaba al mismo tiempo. «Yo vivo en Guadalajara», dijo finalmente, «en el barrio de Santa Tere. La casa no es elegante, y yo no sé nada de música. Eso no importa. La música no necesita elegancia,
Necesita corazón. Y usted claramente tiene mucho de eso. Elena sacó una tarjeta de presentación de su bolsa. Era simple, color marfil, con su nombre y número de teléfono escritos en tinta azul marino. Elena Morales, maestra de piano, clases particulares. Llámeme cuando haya decidido dónde va a poner el piano. Podemos coordinar la afinación y, si gusta, comenzar con las lecciones. Miguel tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Cuánto cobra por las clases? Elena sonrió. Eso lo discutiremos después. Por ahora, solo me gustaría asegurarme de que el piano de mi bisabuela esté en buenas manos, y por lo que vi hoy, estoy segura de que lo estará. En ese momento, un empleado de la casa de subastas se acercó a ellos. Señor Hernández, necesitamos coordinar la entrega del piano. ¿Tiene usted una dirección donde podamos llevárselo? Miguel se dio cuenta de que no había pensado en eso. Su casa era pequeña, y mover un piano requería espacio, equipo especial, gente que supiera cómo hacerlo sin dañarlo. Elena notó su confusión. ¿Necesita ayuda con la logística? Honestamente, no había pensado en cómo llevármelo, admitió Miguel. Solo sabía que tenía que comprarlo. Conozco una empresa de mudanzas que se especializa en instrumentos musicales, ofreció Elena. Pueden llevar el piano a su casa de manera segura. También pueden ayudarle a decidir dónde colocarlo para que tenga la mejor acústica. Miguel la miró con asombro. ¿Por qué esta mujer estaba siendo tan amable con él? ¿Por qué se estaba tomando tantas molestias por alguien que acababa de conocer? Señora Elena, usted no me conoce de nada. ¿Por qué está ayudándome? Elena guardó silencio por un momento largo, mirando hacia el piano. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una cualidad diferente, más vulnerable. Porque cuando mi esposo murió, yo también pensé que mi mundo había terminado. David era músico, como yo. Tocábamos juntos, componíamos juntas, soñábamos juntos. Cuando se fue, dejé de tocar durante un año entero. No podía soportar escuchar música porque me recordaba todo lo que había perdido. Miguel asintió, entendiendo perfectamente. Pero un día me di cuenta de que él no habría querido que yo dejara de hacer lo que amaba. Habría querido que siguiera creando música, que siguiera compartiendo ese don con otras personas. Así que volví a tocar, pero ahora toco también por él. Elena miró a Miguel directamente. Usted compró ese piano por amor. Eso es algo que no se ve todos los días, y creo que su esposa estaría muy orgullosa de lo que hizo hoy. Miguel sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo que había estado dormido durante 5 años. No era felicidad exactamente, pero tampoco era el dolor constante al que se había acostumbrado. Era algo nuevo, algo que no podía nombrar. ¿Cómo se llamaba su esposa?, preguntó Elena suavemente. María Elena, respondió Miguel, y por primera vez en años, sonrió al decir su nombre en lugar de sentir solo dolor. María Elena, repitió Elena, un nombre hermoso. Estoy segura de que era una mujer especial. Lo era. Era maestra, como usted. Le encantaban los niños, la música, las flores. Siempre veía lo bueno en todo y en todos. Entonces, definitivamente, habría querido que usted tuviera ese piano. Miguel miró hacia el instrumento que acababa de comprar con todo su dinero, y por primera vez desde que había levantado la mano para pujar, no se sintió como si hubiera cometido una locura. Se sintió como si hubiera hecho exactamente lo que tenía que hacer. ¿De verdad cree que podría aprender a tocarlo?, preguntó. Elena sonrió, y Miguel notó que cuando sonreía genuinamente, sus ojos se iluminaban de una manera que transformaba completamente su rostro. Señor Miguel, cualquier hombre que puede crear muebles con alma, puede aprender a crear música con corazón. Solo es cuestión de tiempo y práctica. ¿Y usted de verdad vendría a enseñarme? ¿A mi casa? Sería un honor, respondió Elena. Hace mucho tiempo que no enseño a alguien que comprara un piano por las razones correctas. Intercambiaron números de teléfono. Elena coordinó con el empleado de la subasta para que el piano fuera entregado el martes siguiente. También le dio a Miguel el número del técnico en pianos y de la empresa de mudanzas. Mientras se despedían en el estacionamiento de la hacienda, Elena se detuvo y se volvió hacia Miguel. «Hay algo más que debería saber sobre ese piano»,
le dijo. ¿Qué cosa? Mi bisabuela Esperanza solía decir que ese piano tenía magia, que cualquiera que tocara sus teclas con amor verdadero encontraría la paz que estaba buscando. Miguel sintió otro escalofrío. ¿Usted cree en eso? Elena sonrió misteriosamente. No sé si creo en la magia, pero sí creo en el poder de la música para sanar corazones rotos. Supongo que en los próximos meses lo descubriremos. Miguel la vio alejarse en un auto compacto color azul y se quedó parado en el estacionamiento durante varios minutos, tratando de procesar todo lo que había pasado. En una sola mañana había gastado todos sus ahorros. Había conocido a una mujer extraordinaria y había sentido algo parecido a la esperanza por primera vez en 5 años. Mientras esperaba el autobús de regreso a Guadalajara, Miguel sacó la tarjeta de Elena de su bolsillo y la leyó una vez más. Elena Morales, maestra de piano. En el reverso, ella había escrito a mano, para Miguel, que la música de María Elena viva a través de sus manos. Miguel no sabía cómo Elena había sabido que eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. No sabía cómo una desconocida había logrado ver directo a su alma en una sola conversación. Y no sabía que Elena había sentido exactamente la misma conexión inexplicable con él. Lo que sí sabía era que por primera vez en 5 años tenía algo que esperar con ansias. El martes vendría el piano, y con él vendría Elena, y tal vez, solo tal vez, vendría también la posibilidad de que su corazón roto pudiera empezar a sanar. El lunes por la noche, Miguel no pudo dormir. Se quedó despierto reorganizando su sala por 5ª vez, tratando de encontrar el lugar perfecto para el piano. Su casa era modesta, 2 habitaciones, una sala pequeña, una cocina que daba al patio trasero donde María Elena había cultivado sus flores. Había movido el sofá contra la pared, enrollado la alfombra que María Elena había tejido a mano y despejado completamente la esquina junto a la ventana que daba al jardín. Desde ahí, quien tocara el piano podría ver las bugambilias que milagrosamente seguían floreciendo a pesar de su descuido. A las 6 de la mañana sonó su teléfono. Era Elena. «Buenos días, Miguel. ¿Cómo amaneció?» Su voz sonaba fresca y alegre, tan diferente a las voces cansadas y formales a las que Miguel estaba acostumbrado en su vida diaria. «Buenos días, señora Elena. Bien, gracias. Un poco nervioso, la verdad». Elena se rió suavemente. «Es normal. Es un día importante. ¿Ya decidió dónde va a poner el piano?» «Creo que sí, en la sala, junto a la ventana. Desde ahí se puede ver el jardín». «Perfecto. Los pianos aman la luz natural, pero hay que cuidar que no les dé el sol directo porque puede dañar la madera». «¿La ventana da hacia el norte?» Miguel miró hacia la ventana. Honestamente, nunca se había fijado en eso. «No estoy seguro». «No se preocupe. Cuando llegue lo revisamos». «Los muchachos de la mudanza llegan a las 10, ¿verdad?» «Sí, eso me dijeron». «Perfecto. Yo llego a las 9:30 para estar ahí cuando llegue el piano. También traigo al señor Ramírez, el técnico que lo va a afinar». «Señora Elena, de verdad no sé cómo agradecerle». «Miguel», lo interrumpió suavemente, «ya hablamos de esto. Me da mucho gusto ayudar. Además, tengo muchas ganas de ver el piano en su nuevo hogar». Después de colgar, Miguel se bañó y se vistió con cuidado. Se puso su mejor pantalón de mezclilla y una camisa azul claro que María Elena siempre había dicho que le quedaba bien. Se peinó con gel y hasta se puso un poco de loción que había comprado años atrás pero nunca usaba. Mientras desayunaba café y pan tostado, miró alrededor de su casa, tratando de verla con los ojos de Elena. Las paredes necesitaban una mano de pintura. Los muebles, aunque bien hechos por él mismo, se veían cansados. La casa en general tenía ese aire de abandono que caracteriza los hogares de hombres solos que han dejado de cuidar los detalles. A las 9 en punto, Miguel escuchó que alguien tocaba a su puerta. Cuando abrió, Elena estaba parada en su portal con una sonrisa radiante, cargando una bolsa de tela y un termo grande. «Buenos días, Miguel. Traje café de olla y unos molletes que hice anoche. Pensé que íbamos a necesitar energía para hoy». Elena vestía jeans azul oscuro, una blusa blanca de algodón
y zapatos cómodos. Se veía relajada, natural, completamente diferente a la mujer elegante de la subasta. Su cabello estaba suelto, y Miguel notó que tenía ondas naturales que enmarcaban su rostro de manera muy favorecedora. «Pase, por favor», dijo Miguel, sintiéndose repentinamente cohibido por el estado de su casa. Elena entró y miró alrededor con genuino interés, no con el juicio que Miguel había temido. «¡Qué casa tan acogedora!», exclamó. «Y mire nada más esos muebles. ¿Los hizo usted?». Miguel asintió, avergonzado. «Son viejos, no están en muy buen estado». «¿Está bromeando? Esta mesa es hermosa. Mire el detalle en las patas. ¿Y esta madera? ¿Es encino?». «Sí, la hice hace 15 años». Elena pasó sus manos por la superficie pulida de la mesa del comedor. «Miguel, esto es arte. Es artesanía de la más fina. ¿Todos los muebles de la casa los hizo usted?». «La mayoría. Mi esposa me decía qué necesitaba y yo se lo hacía. Ella tenía muy buen gusto. Todo combina perfectamente». Miguel sintió una punzada de dolor al escuchar hablar de María Elena en pasado, pero no fue el dolor punzante de antes. Fue más como una melancolía suave. Elena notó el cambio en su expresión inmediatamente. «¿Dije algo malo?». No, es solo que todavía me cuesta trabajo escuchar hablar de ella». Elena se acercó a él. «Miguel, ¿puedo preguntarle algo?». Él asintió. «¿Usted cree que María Elena habría querido que usted estuviera triste para siempre?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «No, claro que no. Ella siempre quería que yo fuera feliz». «Entonces tal vez podríamos intentar algo diferente. En lugar de sentir dolor cuando hablemos de ella, podríamos intentar sentir gratitud por haber tenido la suerte de conocerla». Miguel la miró fijamente. Era la primera vez en 5 años que alguien le sugería una manera diferente de lidiar con su dolor. «¿Es eso lo que hace usted con su esposo?». Elena sonrió tristemente. «Es lo que estoy aprendiendo a hacer. Algunos días es más fácil que otros». Se quedaron en silencio cómodo por un momento. Luego Elena miró hacia la esquina donde Miguel había despejado el espacio para el piano. «¿Es ahí donde va a ir?». «Eso pensé. ¿Qué opina?». Elena caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. El jardín trasero estaba descuidado, pero las bugambilias moradas seguían floreciendo abundantemente. «Es perfecto. La luz es ideal, no da el sol directo, y mire qué vista tan hermosa». «¿María Elena cuidaba esas flores?». «Sí. Eran su orgullo. No sé cómo siguen vivas con lo poco que las he cuidado». «Las plantas del amor son resistentes», dijo Elena suavemente. «Siguen floreciendo porque guardan el amor que recibieron». En ese momento, escucharon el ruido de un camión grande estacionándose afuera. «¡Llegaron!», exclamó Elena con emoción que la hacía ver años más joven. Miguel abrió la puerta y vio un camión de mudanzas y detrás de él un auto compacto del que bajó un hombre mayor con una caja de herramientas. «¿Señor Hernández?», preguntó el conductor del camión. «Venimos por la entrega del piano». «Sí, soy yo». El hombre de las herramientas se acercó. «Y yo soy Joaquín Ramírez, el técnico, señora Elena. Qué gusto verla». «Don Joaquín, gracias por venir tan pronto». Era obvio que Elena y el técnico se conocían bien. Miguel se preguntó cuántas veces habrían trabajado juntos, cuántos pianos habría afinado don Joaquín para ella. Los siguientes 40 minutos fueron un ballet cuidadoso y preciso. Los cargadores sacaron el piano del camión con un equipo especializado. Correas de cuero, una plataforma con ruedas, mantas gruesas para proteger la madera. Elena supervisaba cada movimiento con la intensidad de una madre protegiendo a su hijo. «Cuidado con esa esquina. Más despacio por las escaleras. Perfecto, ahí está bien». Miguel observaba fascinado cómo el piano transformaba completamente su sala. De repente, el espacio se veía elegante, sofisticado, lleno de posibilidades. El instrumento parecía absorber la luz de la ventana y reflejarla de vuelta magnificada. Cuando finalmente estuvo en su lugar, Elena se acercó y pasó sus manos por las teclas sin presionarlas. «Hola, abuelo», murmuró tan bajito que Miguel apenas la escuchó. Don Joaquín abrió su caja de herramientas y comenzó a trabajar.
Este piano está en excelente estado considerando su edad, comentó. Whoever owned it before took very good care of it. Mi familia siempre cuidó bien los instrumentos, explicó Elena. Mi bisabuela decía que un piano mal cuidado era como un corazón sin amor. Miguel se acercó tímidamente al piano. De cerca podía apreciar todos los detalles, las vetas de la madera, los herrajes dorados, las teclas de marfil con sus pequeñas imperfecciones que hablaban de décadas de uso amoroso. ¿Puedo tocarlo?, preguntó. Espere a que don Joaquín termine, dijo Elena. Va a sonar completamente diferente después de la afinación. Mientras el técnico trabajaba, Elena le mostró a Miguel las diferentes partes del piano. Le explicó cómo funcionaban los martillos, las cuerdas, los pedales. Miguel escuchaba fascinado, como un niño descubriendo un juguete nuevo. ¿Ve estas marcas pequeñas en algunas teclas?, preguntó Elena, señalando decoloraciones apenas visibles en algunas teclas de marfil. Sí, son de las uñas de mi bisabuela. Ella tenía unas manos muy expresivas cuando tocaba. Mi madre me contó que cuando se emocionaba mucho con una pieza, presionaba las teclas con tanta pasión que dejaba estas pequeñas marcas. Miguel pasó su dedo por una de las marcas. Era increíble pensar que estaba tocando el mismo lugar donde una pianista famosa había puesto sus dedos 90 años atrás. ¿Qué tipo de música tocaba? De todo, música clásica, por supuesto, pero también composiciones propias. Mi bisabuela escribía canciones que después se volvían populares. ¿Ha escuchado Luna de Octubre? Miguel asintió. Era una canción romántica que los mariachis seguían tocando en las serenatas. Esa la compuso ella en este piano. Miguel sintió un escalofrío. Iba a aprender a tocar en el mismo instrumento donde se había creado una de las canciones de amor más hermosas de México. Después de una hora, don Joaquín terminó su trabajo. «Listo», anunció. «Está perfectamente afinado. ¿Quiere probarlo, señora Elena?» Elena miró a Miguel. «¿Le gustaría escuchar cómo suena?» Miguel asintió ansioso. Elena se sentó en el pequeño banco de madera que había venido con el piano. Ajustó su posición, flexionó sus dedos y puso las manos sobre las teclas. Cuando comenzó a tocar, Miguel sintió que el mundo se detenía. Las primeras notas fueron suaves, exploratorias, como si Elena estuviera saludando a un viejo amigo. Luego, gradualmente, la música se volvió más compleja, más emocional. Miguel no reconocía la pieza, pero sentía que cada nota le hablaba directamente al corazón. Elena tocaba con los ojos cerrados, completamente perdida en la música. Su cuerpo se movía suavemente con el ritmo. Sus manos danzaban sobre las teclas con una gracia que Miguel encontraba hipnotizante. La melodía hablaba de nostalgia, de amor perdido, de esperanza que resurge lentamente. Miguel sintió lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo que no había sentido en años. Belleza pura. Cuando Elena terminó, el silencio que siguió fue profundo y reverente. Eso fue. Miguel no encontraba palabras. «Recuerdos del corazón», dijo Elena suavemente. «La compuso mi bisabuela después de que murió mi bisabuelo. Habla sobre cómo el amor verdadero trasciende la muerte». Don Joaquín guardó sus herramientas. «Señora Elena, cada vez que la escucho tocar, me recuerda por qué amo mi trabajo. Este piano nunca había sonado mejor». Después de que don Joaquín se fue, Elena y Miguel se quedaron solos con el piano. El instrumento parecía haber llenado la casa, no solo con su presencia física, sino con posibilidades infinitas. «¿Listo para su primera lección?», preguntó Elena. Miguel se sintió repentinamente nervioso. «¿Ahora? ¿Aquí? ¿Por qué no? El piano está afinado. Tenemos toda la mañana, y usted se ve ansioso por empezar». Elena pateó el banco, invitándolo a sentarse a su lado. Miguel se acercó tímidamente. «Primero, la postura», dijo Elena. «Siéntese derecho, pero relajado, los pies planos en el suelo, las manos». Elena tomó las manos de Miguel para posicionarlas correctamente sobre las teclas. Su toque era suave pero firme, profesional pero cálido. Miguel sintió una pequeña descarga eléctrica cuando los dedos de Elena rozaron los suyos.
Tiene manos perfectas para el piano, comentó Elena, examinando sus dedos. Fuertes por el trabajo de carpintería, pero sorprendentemente sensibles. ¿Cómo puede saber eso? Por la forma en que toca la madera del piano. La acaricia en lugar de simplemente tocarla. Eso es exactamente lo que necesita para hacer música. Elena le enseñó la posición básica de los dedos, cómo numerarlos del 1 al 5, cómo encontrar el do central. Ahora, presione suavemente. No golpee la tecla. Acaríciela. Miguel presionó el do central y escuchó la nota clara y pura resonar en su sala. Perfecto. ¿Siente cómo vibra la nota? ¿Cómo llena el espacio? Miguel asintió, emocionado. Era solo una nota, pero la había producido él. Sus dedos habían creado ese sonido hermoso. Durante la siguiente hora, Elena le enseñó las notas básicas, la escala de do mayor, ejercicios simples de dedos. Miguel se sorprendió de lo natural que se sentía tener las manos en las teclas. «Es increíble», murmuró después de tocar su primera escala completa. «Nunca pensé que podría hacer algo así». «Miguel, usted tiene un don natural», dijo Elena con sinceridad. «Sus manos entienden intuitivamente cómo debe sentirse la música». «¿De verdad lo cree?» «De verdad. En todos mis años enseñando, he tenido muy pocos estudiantes que conectaran tan rápido con el instrumento». Miguel se sintió orgulloso de una manera que no había experimentado en años. No era solo por haber aprendido a tocar algunas notas, sino por haber encontrado algo nuevo en sí mismo, algo que no sabía que existía. «¿Le gustaría que viniera el miércoles para otra lección?», preguntó Elena. «Me encantaría. Pero, señora Elena, necesito preguntarle cuánto le debo por las clases». Elena lo pensó por un momento. «¿Qué le parece si hacemos un trato?» «¿Qué tipo de trato?» «Usted me da clases de carpintería y yo le doy clases de piano». Miguel la miró sorprendido. «¿Usted quiere aprender carpintería?» «Siempre he querido aprender a trabajar con madera. Desde que mi esposo murió, he tenido que pagar a otras personas para que arreglen cosas en mi casa que estoy segura de que podría hacer yo misma si supiera cómo». La idea le gustó a Miguel. Era un intercambio justo, y significaba que Elena tendría una razón para seguir visitando lo que no fuera caridad. «Me parece perfecto». Se despidieron en la puerta con un apretón de manos que duró un poco más de lo necesario. «Practique las escalas que le enseñé», dijo Elena. «Charles Miguel, disfrute su piano. Toque para María Elena. Estoy segura de que a ella le encantaría escucharlo». Después de que Elena se fue, Miguel se quedó solo con su piano. Se sentó en el banco y tocó lentamente la escala de do mayor, una nota después de otra, llenando su casa silenciosa con música por primera vez por primera vez en toda su vida. Y mientras tocaba, mirando hacia el jardín donde las bugambilias de María Elena seguían floreciendo, Miguel sintió algo que no había experimentado en 5 años, la certeza de que el futuro podía ser diferente al pasado. El miércoles por la mañana, Miguel despertó con una sensación extraña en el estómago. No era ansiedad exactamente, sino una expectativa nerviosa que no había sentido en años. Elena vendría a las 10 para su segunda lección, y él había estado practicando religiosamente desde el lunes. Sus dedos ya se habían acostumbrado a buscar las teclas del piano. Por las noches, después de cerrar el taller, se sentaba a tocar escalas y ejercicios simples. Al principio, solo podía practicar unos minutos antes de que la emoción lo abrumara, pero gradualmente había logrado tocar durante media hora seguida. A las 10 en punto, Elena tocó a la puerta. Esta vez llevaba jeans de trabajo, botas de cuero y una playera de manga larga. «Buenos días, maestro», dijo con una sonrisa traviesa. «Maestro, hoy empiezan mis lecciones de carpintería, ¿recuerda? Así que usted es el maestro y yo la estudiante». Miguel se sintió halagado pero nervioso. Nunca había enseñado carpintería a nadie, mucho menos a una mujer educada y talentosa como Elena. «Primero su lección de piano», dijo Elena. «Después vamos al taller». Se sentaron juntos en el banco del piano. Miguel notó que Elena olía a jabón de lavanda y a un perfume muy sutil. Era un aroma limpio, reconfortante. «¿Practicó las escalas?» «Sí, todas las noches». «A ver, enséñeme».
Miguel tocó la escala de do mayor, concentrándose en mantener los dedos curvados como Elena le había enseñado. Cuando terminó, ella aplaudió suavemente. «Excelente. Su técnica ha mejorado mucho. ¿Siente la diferencia?» «Sí, se siente más fluido. Exacto. Hoy vamos a aprender una melodía sencilla. ¿Conoce Las Mañanitas?» Miguel sonrió. Por supuesto que la conocía. Era la canción que había sonado en su boda con María Elena. Perfecto. Es ideal para principiantes porque usa notas que ya conoce, pero le va a enseñar a coordinar las dos manos. Elena le mostró la melodía nota por nota, primero con la mano derecha, luego agregando acordes simples con la izquierda. Miguel luchó al principio. Sus manos querían moverse independientemente, pero Elena fue paciente. «No se frustre. Todos pasamos por esto. Es como aprender a caminar y masticar chicle al mismo tiempo». Después de 40 minutos, Miguel logró tocar una versión muy básica, pero reconocible de Las Mañanitas. Cuando terminó, se quedó mirando sus manos sobre las teclas, asombrado. «Acabo de tocar una canción», murmuró. «Sí, acaba de tocar una canción», confirmó Elena, y había algo en su voz que hizo que Miguel la mirara. Ella tenía lágrimas en los ojos. «¿Está bien?» «Perdón», se secó las lágrimas rápidamente. «Es que hace mucho tiempo que no veía a alguien descubrir la música por primera vez. Se me había olvidado lo hermoso que es». Miguel sintió un impulso de tomar su mano, de consolarla de alguna manera, pero no se atrevió. «¿Su esposo también tocaba piano?» Elena asintió. «David tocaba violín, hacíamos dúos juntos. Era nuestra forma de comunicarnos más profundamente». «Debe extrañar eso terriblemente». «Sí, pero enseñarle a usted me está recordando por qué amo la música. Es un regalo que me está dando sin darse cuenta». Se miraron por un momento en silencio. Dos personas que habían conocido el amor profundo y la pérdida devastadora, encontrando consuelo en la compañía del otro. «Bueno», dijo Elena finalmente, limpiándose los últimos vestigios de lágrimas. «¿Listo para enseñarme carpintería?» El taller de Miguel estaba detrás de la casa, en lo que antes había sido un garaje. Era su reino personal. Herramientas colgadas en orden perfecto, maderas apiladas según tipo y tamaño, el aroma familiar del aserrín y el barniz. Elena miró alrededor con fascinación. «Es como una catedral», murmuró. «¿Una catedral? Mire cómo entra la luz por esas ventanas altas. Y todo está tan ordenado, tan cuidado. Se nota que ama este lugar». Miguel vio su taller a través de los ojos de Elena y se sintió orgulloso. Había construido la mayoría de los estantes y mesas de trabajo. Todo tenía su lugar específico. ¿Qué le gustaría aprender a hacer? Algo práctico. En mi casa tengo una ventana que no cierra bien porque el marco está torcido y varias sillas que se tambalean. Esos son problemas fáciles de arreglar. Empecemos con lo básico, cómo identificar qué herramienta usar para cada trabajo. Miguel le mostró sus herramientas una por una. Martillos, destornilladores, sierras, lijadoras. Elena escuchaba con la misma atención que él había puesto en las lecciones de piano. «Esto es fascinante», dijo mientras examinaba un cincel. Sass nunca había pensado en cuánta precisión requiere el trabajo de carpintería. «Es como la música», respondió Miguel. «Cada herramienta tiene su propósito, como cada nota tiene su lugar en una melodía». Elena lo miró sorprendida. «¡Qué comparación tan hermosa! Nunca lo había pensado así». Miguel se sintió inteligente, articulado, de una manera que hacía años no experimentaba. Le enseñó a Elena cómo sostener correctamente un martillo, cómo medir 2 veces antes de cortar, cómo leer la veta de la madera. «La madera tiene personalidad», le explicó mientras ella pasaba sus manos por una tabla de encino. «Algunas son tercas, otras son cooperativas. Uno tiene que aprender a trabajar con ella, no contra ella». «Como los estudiantes de piano», dijo Elena. «Cada uno aprende diferente. Algunos necesitan disciplina estricta, otros necesitan encouragement suave». Pasaron 2 horas en el taller. Elena demostró ser una estudiante natural, con manos delicadas pero firmes, y una intuición sorprendente para el trabajo manual. «¿Sabe qué?»,
dijo Miguel mientras ella practicaba clavar clavos en un pedazo de madera de desecho. Creo que tiene manos de artesana. Son sensibles pero fuertes. Como las suyas son perfectas para el piano. Supongo que sí. Se sonrieron mutuamente, y Miguel sintió que algo se movía en su pecho. No era amor romántico todavía, pero era definitivamente afecto genuino, respeto mutuo, y la semilla de algo que podría convertirse en algo más. ¿Le gustaría almorzar conmigo?, preguntó Miguel impulsivamente. No es nada elegante, pero puedo hacer quesadillas y café. Me encantaría. Cocinaron juntos en la pequeña cocina de Miguel. Elena picó tomates y cebollas mientras él preparó las quesadillas. Era sorprendentemente natural trabajar en equipo, anticipar los movimientos del otro, conversar fácilmente mientras preparaban la comida. ¿Siempre ha vivido en Guadalajara?, preguntó Miguel. No, soy de la Ciudad de México originalmente. Vine aquí cuando me casé con David. Él consiguió trabajo en la Orquesta Filarmónica de Jalisco. ¿Y se quedó después de que él murió? Elena pausó en su picado. Al principio pensé en regresar a México, pero David está enterrado aquí. Nuestra casa está aquí. Nuestros recuerdos están aquí. No pude irme. Entiendo perfectamente. ¿Usted siempre ha vivido en esta casa? María Elena y yo la compramos cuando nos casamos. Era muy pequeña entonces, solo un cuarto y la cocina. Fuimos ampliándola poco a poco. Cada mejora era una celebración. Cuando agregamos la segunda habitación, cuando construí el baño completo, cuando cerré el patio para hacer el taller. Debe tener recuerdos en cada rincón. Sí, pero ya no me duelen tanto, admitió Miguel, sorprendiéndose a sí mismo. Antes no podía mirar nada sin sentir dolor. Ahora es más como nostalgia dulce. ¿Cree que es por el piano? Miguel lo pensó. Creo que es por varias cosas. El piano, sí, pero también porque ya no estoy solo todo el tiempo. Elena lo miró con calidez. Yo me siento igual. Los martes y miércoles ya no me parecen días comunes, son días especiales. Después del almuerzo, Elena insistió en lavar los platos mientras Miguel secaba. Trabajaron en silencio cómodo, y Miguel se sorprendió de lo natural que se sentía tener a alguien más en su cocina. Miguel, dijo Elena mientras secaba sus manos, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Ha pensado en la posibilidad de conocer a alguien más algún día? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Se quedó callado por tanto tiempo que Elena empezó a disculparse. Perdón, no debí preguntar eso. Es muy personal y... No, está bien, la interrumpió Miguel. Es que, honestamente, no. Durante 5 años no pude imaginar siquiera la posibilidad. Me parecía traición. ¿Y ahora? Miguel la miró directamente a los ojos. Ahora no sé. Es confuso. Elena asintió comprensiva. David y yo solo tuvimos 10 años juntos. A veces me pregunto si fue suficiente tiempo para toda una vida de duelo. ¿Qué concluye? Que el amor no es un recurso limitado. Amar a alguien más no disminuiría lo que sentí por David. Serían amores diferentes, pero ambos verdaderos. Miguel sintió que algo se removía dentro de él. Era una perspectiva que nunca había considerado. ¿Cree que María Elena habría pensado así? Por lo que me ha contado de ella, estoy segura de que sí. Las mujeres que aman profundamente quieren que sus esposos sean felices, incluso después de que ellas se vayan. Esa tarde, cuando Elena se fue, Miguel se quedó sentado en su portal largo tiempo. Por primera vez en 5 años, permitió que su mente considerara la posibilidad de un futuro diferente, no uno donde olvidara a María Elena, sino uno donde su amor por ella coexistiera con nuevas experiencias, nuevas conexiones, tal vez incluso nuevo amor. Los siguientes miércoles desarrollaron una rutina hermosa. Lección de piano, lección de carpintería, almuerzo juntos, conversación cada vez más profunda. Miguel progresaba rápidamente en el piano, ya podía tocar varias canciones sencillas. Elena se volvía cada vez más hábil con las herramientas. Arreglé la ventana de mi casa, le contó un miércoles con orgullo. Y ya no se tambalea ninguna de mis sillas. Se está volviendo toda una carpintera. Y usted se está volviendo todo un pianista.
¿Ha intentado tocar para María Elena como le sugerí? Miguel bajó la mirada. Una vez toqué las mañanitas una noche y fue emotivo, pero no fue doloroso. Fue como una conversación. ¿Qué tipo de conversación? Como si le estuviera contando que estoy aprendiendo cosas nuevas, que estoy mejor. Elena sonrió. Eso es hermoso, Miguel. Un miércoles de noviembre llegó la primera complicación. Elena canceló su lección a última hora. Estoy enferma, le dijo por teléfono con voz ronca. Solo es gripe, pero no quiero contagiarlo. Miguel se sintió más decepcionado de lo que esperaba. Se había acostumbrado tanto a sus miércoles juntos que un miércoles sin Elena se sentía incompleto. El jueves por la noche decidió hacer algo que lo sorprendió a él mismo. Le preparó caldo de pollo y se lo llevó a su casa. Elena vivía en una colonia de clase media, en una casa de 2 pisos con un jardín pequeño pero bien cuidado. Cuando abrió la puerta, se veía pálida y con los ojos rojos, pero sonrió al verlo. Miguel, no tenía que... Traje caldo de pollo. Es la receta de María Elena para la gripe. Elena lo invitó a pasar. Su casa era muy diferente a la de Miguel. Libros por todas partes, partituras en el piano de cola de la sala, fotografías de viajes, plantas colgantes. Era el hogar de una mujer culta, viajada, independiente. ¿Ese es David?, preguntó Miguel, señalando una fotografía en la repisa. Sí, esa la tomaron en nuestro aniversario de bodas. Miguel estudió la foto. David era un hombre alto, delgado, con cabello rizado y una sonrisa amable. Se veían felices juntos. Era guapo. Sí, lo era. Y era buena persona. Usted le habría caído bien. Miguel se sintió extrañamente reconfortado por eso. Elena estaba demasiado enferma para una lección formal, pero se sentaron en su sala mientras ella tomaba el caldo. ¿Toca usted en este piano?, preguntó Miguel, admirando el instrumento de cola. A veces, pero me gusta más el de su casa. ¿Por qué? Porque ese piano tiene historia nueva. Cada vez que usted toca algo, le está dando nuevos recuerdos. Señaló su piano. Está lleno de recuerdos viejos. Miguel entendió perfectamente. Elena, dijo impulsivamente, ¿le gustaría que tocáramos juntos algún día? ¿Juntos? Usted dice que hacía dúos con David. Tal vez cuando yo sea mejor pianista, podríamos tocar algo juntos. Elena lo miró con una expresión que Miguel no pudo descifrar. Me encantaría, dijo finalmente. Me encantaría muchísimo. En el camino de regreso a casa, Miguel se sintió diferente. Se sentía esperanzado. Por primera vez en años, tenía algo que esperar además de simplemente sobrevivir cada día. Cuando Elena se recuperó la siguiente semana, llegó con una sorpresa. Traje algo especial, anunció sacando una partitura de su bolsa. ¿Qué es? Luna de Octubre, la canción que mi bisabuela compuso en su piano. Pensé que podría ser su meta, algún día tocar la primera canción que se escribió en ese instrumento. Miguel miró la partitura. Se veía complicada, llena de notas que no entendía. Se ve muy difícil. Para donde está ahora, sí, pero no para donde va a estar en 6 meses. ¿Confía en mí? Miguel la miró a los ojos. Confío en usted. Entonces vamos a trabajar hacia esa meta, y cuando pueda tocarla completa, la vamos a tocar juntos. Yo voy a tocar la parte del acompañamiento. La idea de tocar un dúo con Elena se convirtió en la motivación más poderosa que Miguel había tenido en años. Practicaba religiosamente todas las noches, trabajando en escalas, ejercicios, canciones cada vez más complejas. Sus dedos se volvieron más ágiles, su comprensión de la música más profunda. Elena era una maestra paciente pero exigente, empujándolo siempre a mejorar, pero celebrando cada pequeño logro. ¿Sabe qué?, le dijo un miércoles de diciembre. Creo que está listo para empezar a trabajar en Luna de Octubre. Miguel sintió una mezcla de emoción y terror. ¿De verdad? De verdad. Va a ser difícil, va a tomar tiempo, pero tiene las habilidades básicas. Ahora solo necesita práctica y paciencia. Esa noche, Miguel se quedó despierto hasta muy tarde practicando las primeras frases de Luna de Octubre. Era hermosa, melancólica,
llena de pasión contenida. Cada nota parecía contar parte de una historia de amor. Mientras tocaba en la quietud de su casa, con las bugambilias de María Elena visibles por la ventana, Miguel se dio cuenta de algo. No estaba traicionando la memoria de su esposa, estaba honrándola, estaba finalmente cumpliendo la promesa que le había hecho de comprarle un piano. Estaba aprendiendo a crear belleza de nuevo. Y tal vez, solo tal vez, estaba aprendiendo a vivir de nuevo también. Era un miércoles de febrero, 3 meses después de que Elena le hubiera mostrado la partitura de Luna de Octubre por primera vez. Miguel había practicado incansablemente, nota por nota, frase por frase, hasta que sus dedos conocían cada matiz de la melodía. Esa mañana se despertó con mariposas en el estómago. Elena había dicho que si podía tocar la canción completa sin errores importantes, intentarían su primer dúo. Miguel había estado practicando durante semanas y anoche, finalmente, había logrado tocarla de principio a fin. Cuando Elena llegó, notó inmediatamente la energía nerviosa de Miguel. ¿Listo para el gran momento?, preguntó con una sonrisa que mezcla expectativa y ternura. Creo que sí. Anoche la toqué completa por primera vez. ¡Qué emocionante! A ver, enséñeme. Miguel se sentó al piano, respiró profundo y comenzó a tocar. Las primeras notas de Luna de Octubre llenaron la sala con su melodía melancólica y hermosa. Sus dedos se movían con una seguridad que él mismo no reconocía, encontrando cada nota con precisión. Elena escuchaba con los ojos cerrados, moviéndose suavemente al ritmo de la música. Cuando Miguel terminó, ella no aplaudió inmediatamente. Se quedó en silencio, con lágrimas en los ojos. ¿Estuvo mal?, preguntó Miguel, preocupado. No, Miguel, estuvo perfecto, absolutamente perfecto. Elena se secó las lágrimas. No solo tocó las notas correctas, tocó con alma. Mi bisabuela estaría orgullosa. Miguel sintió una oleada de orgullo y emoción. Había logrado algo que 6 meses atrás habría sido impensable. ¿Significa eso que...? Significa que está listo para nuestro dúo, confirmó Elena. Pero primero necesito contarle la historia completa de esta canción. Elena se sentó a su lado en el banco del piano. Mi bisabuela compuso Luna de Octubre en 1932, un año después de que muriera mi bisabuelo. Había estado tan deprimida que no había tocado piano en meses, pero una noche de octubre, con luna llena, se sentó en este mismo piano y la música simplemente fluyó de ella. Miguel escuchaba fascinado. La canción tiene 3 partes. La primera habla del dolor de la pérdida, la desesperación de estar solo. La segunda es sobre la confusión, la lucha entre aferrarse al pasado y seguir adelante. Y la tercera, Elena hizo una pausa significativa. La tercera es sobre la esperanza, sobre la posibilidad de que el corazón pueda amar de nuevo sin traicionar lo que vino antes. Miguel sintió un escalofrío. Era como si la bisabuela de Elena hubiera escrito su propia historia, 90 años antes de que él la viviera. ¿Por qué no me había contado eso antes? Porque necesitaba que usted sintiera la música antes de entender su significado. Ahora que puede tocarla, puede entender por qué es tan especial. Elena sacó una segunda partitura de su bolsa. Esta es la parte del acompañamiento. Cuando tocamos juntos, usted llevará la melodía principal y yo tocaré los acordes de soporte y las armonías. Miguel miró las 2 partituras juntas y pudo visualizar cómo se complementarían. ¿Cómo funciona? ¿Nos sentamos los 2 en el banco? Elena sonrió. Esa es una opción, pero tengo una idea mejor. Fue a su coche y regresó cargando un banco adicional. Si ponemos 2 bancos, podemos sentarnos uno a cada lado del piano. Usted toca las teclas agudas, yo toco las graves. Será como si fuéramos una sola persona con 4 manos. Arreglaron los bancos y las partituras. Elena se sentó a la izquierda de Miguel, sus hombros casi tocándose. Miguel podía sentir su calor, oler su perfume sutil. Primero vamos a tocarlo muy lentamente, instruyó Elena. No se preocupe por la expresión todavía, solo concentrémonos en coordinar nuestros movimientos. Comenzaron. Al principio fue torpe.
Sus brazos se cruzaban, perdían el tiempo, una empezaba antes que el otro. Pero gradualmente, algo mágico empezó a suceder. Sus movimientos se sincronizaron, sus respiraciones se acompasaron, y la música comenzó a fluir como si fuera interpretada por una sola persona. ¡Increíble!, exclamó Miguel cuando terminaron la primera pasada. «Realmente suena como debería sonar». «Es porque estamos escuchándonos mutuamente», explicó Elena. «Y en un buen dúo, cada músico debe estar completamente presente con el otro». Practicaron durante 1 hora, cada vez mejor, cada vez más conectados. Miguel se sorprendió de lo natural que se sentía tocar con Elena, como si hubieran estado haciendo música juntos durante años. «¿Listos para intentarlo a velocidad normal?», preguntó Elena. Miguel asintió, aunque sentía nervios en el estómago. «Recuerde la historia de la canción», le dijo Elena. «Deje que esa historia guíe sus dedos». Comenzaron de nuevo, esta vez al tempo correcto. La primera sección emergió llena de dolor y nostalgia. Miguel pensó en los primeros años después de la muerte de María Elena, en esa desesperación que había sentido como si nunca fuera a terminar. La segunda sección llegó con su confusión y lucha interna. Miguel tocó pensando en todos los momentos cuando había sentido culpa por empezar a sanar, por permitirse momentos de felicidad. Y entonces llegó la tercera sección. Mientras tocaba, Miguel miró hacia la ventana donde las bugambilias de María Elena florecían exuberantes en la luz de febrero. Por primera vez, en lugar de dolor, sintió gratitud pura por haber tenido el privilegio de amarla. Y algo más, la certeza de que su corazón tenía espacio para nuevos afectos sin disminuir el amor que había sentido por ella. Cuando terminaron, se quedaron en silencio absoluto. La música parecía seguir resonando en el aire entre ellos. Miguel se volvió hacia Elena y vio que tenía lágrimas corriendo por las mejillas. «Eso fue», comenzó, pero no encontró palabras. «Eso fue lo más hermoso que he experimentado en años», completó Elena con voz temblorosa. Se miraron directamente a los ojos, y Miguel sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran solo amigos, ni maestro y estudiante. Eran dos almas que habían encontrado una conexión profunda a través de la música. «Elena», dijo Miguel suavemente, «necesito decirle algo». «¿Qué?». Miguel tomó sus manos. Eran suaves, cálidas, ligeramente temblorosas. «Durante estos meses, usted me ha devuelto la vida. No solo me enseñó a tocar piano, me enseñó que puedo ser feliz de nuevo». Elena apretó sus manos. «Usted hizo lo mismo por mí, Miguel. Me recordó por qué amo la música. Me recordó que puedo compartir mi vida con alguien más». Se quedaron así, tomados de las manos, los ecos de Luna de Octubre todavía vibrando en sus corazones. «¿Cree que estamos traicionando a nuestros esposos?», preguntó Miguel. Elena sonrió a través de sus lágrimas. «Creo que María Elena y David estarían felices de vernos felices. Creo que el amor verdadero quiere lo mejor para la persona amada, incluso después de la muerte». Miguel sintió una liberación inmensa, como si hubiera estado cargando un peso durante años y finalmente pudiera dejarlo. «Elena, ¿le gustaría ir a cenar conmigo el sábado? No como maestra y estudiante, sino como un hombre y una mujer que se están conociendo», completó Elena con una sonrisa radiante. «Me encantaría». En ese momento, algo extraordinario sucedió. Una mariposa amarilla entró por la ventana abierta y se posó suavemente en las teclas del piano, exactamente en el do central que Miguel había aprendido a tocar primero. Miguel y Elena la observaron en silencio asombrado. «María Elena amaba las mariposas», murmuró Miguel. «Decía que eran símbolos de transformación, de renacimiento. Mi abuela decía que las mariposas eran mensajes de las personas que amamos», añadió Elena suavemente. La mariposa permaneció en las teclas por varios minutos, como bendiciendo el piano y la nueva conexión que había nacido a través de él. Finalmente, voló en círculos alrededor de ellos 2 veces y salió por la ventana hacia el jardín donde las flores de María Elena seguían floreciendo. «¿Vio eso?», preguntó Miguel, maravillado. «Lo vi, y creo que fue una bendición». Miguel se acercó a Elena, lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, pero ella no se alejó.
Cuando sus labios se tocaron, fue el beso más tierno y cuidadoso que cualquiera de los dos había dado en años. No fue el beso de la pasión juvenil, sino el beso de dos personas maduras que habían conocido el dolor y habían elegido la esperanza. Cuando se separaron, Elena puso su frente contra la de Miguel. «Esto se siente correcto», susurró. «Sí», acordó Miguel. «Se siente como si fuera exactamente lo que se suponía que pasara». Pasaron el resto de la tarde tocando juntos, no solo Luna de Octubre, sino otras canciones que Elena conocía y podía adaptar para dúo. Descubrieron que tenían una química musical natural, que podían anticipar los movimientos del otro, respirar juntos, crear música que era más bella que la suma de sus partes individuales. Cuando Elena se fue esa tarde, Miguel se quedó sentado al piano por largo tiempo. Tocó Luna de Octubre una vez más, esta vez dedicándosela tanto a María Elena como a Elena. A una, por haberlo amado lo suficiente para querer su felicidad. A la otra, por haber tenido la paciencia y el amor para devolverle la música y la esperanza. Mientras tocaba, Miguel se dio cuenta de que su vida había llegado a un punto de inflexión. Durante 5 años había existido en el pasado, aferrado a recuerdos y dolor. Ahora, por primera vez, estaba mirando hacia el futuro con expectativa. El sábado tendría su primera cita real en décadas. No sabía a dónde los llevaría esta nueva relación, pero sabía que quería descubrirlo. Sabía que Elena era una mujer extraordinaria, que merecía ser amada completamente. Y sabía que su corazón, que había pensado que estaba roto para siempre, había sido sanado por la música, la amistad y la posibilidad del amor. Esa noche, Miguel durmió mejor de lo que había dormido en 5 años. Y por primera vez en todo ese tiempo, sus sueños no fueron sobre el pasado, sino sobre el futuro. 6 meses después, en una tarde dorada de agosto, Miguel y Elena se preparaban para un concierto muy especial. El Centro Cultural de Guadalajara había organizado un evento llamado Historias de Amor en Música, y ellos habían sido invitados a tocar. Miguel se ajustó su mejor traje, el mismo que había usado en su boda con María Elena, pero que ahora llevaba con una sonrisa en lugar de nostalgia. Elena se veía radiante en un vestido azul marino, su cabello recogido elegantemente. «¿Nervioso?», le preguntó Elena mientras afinaban el piano en el escenario. «Un poco, pero más que nada, emocionado». El auditorio se llenó lentamente. Miguel vio a doña Esperanza en la tercera fila, sonriendo orgullosa. Sus hijos Carmen y Eduardo habían viajado desde la Ciudad de México y estaban sentados junto a ella. Incluso don Joaquín, el técnico de pianos, había venido a escucharlos. Cuando el presentador los anunció, Miguel sintió un momento de pánico. ¿Qué estaba haciendo ahí? Él era solo un carpintero que había aprendido a tocar piano por amor. Elena tomó su mano. «Recuerde por qué empezó todo esto», le susurró. Miguel miró hacia el piano, el mismo piano que había comprado en aquella subasta que cambió su vida para siempre. El piano de la bisabuela de Elena, que los había unido de manera que ninguno de los dos había imaginado. Se sentaron juntos, sus manos encontrando las teclas familiares. «Esta canción», anunció Elena al micrófono, «fue compuesta por mi bisabuela en 1932 en este mismo piano. Habla sobre el poder del amor para sanar incluso los corazones más rotos. Se llama Luna de Octubre». Comenzaron a tocar. La música llenó el auditorio con su belleza melancólica y esperanzadora. Miguel tocó pensando en su increíble jornada, desde aquel viudo solitario que había gastado todos sus ahorros en un impulso, hasta el hombre que ahora compartía música y amor con una mujer extraordinaria. En la primera sección, tocó todo el dolor que había sentido. En la segunda, toda la confusión y culpa. Y en la tercera, toda la gratitud y esperanza que ahora llenaban su corazón. Cuando terminaron, el silencio duró varios segundos antes de que el auditorio explotara en aplausos. Miguel y Elena se levantaron, tomados de la mano, y saludaron al público. En ese momento, Miguel vio algo que lo hizo sonreír. Una mariposa amarilla que volaba cerca de las luces del escenario. Después del concierto, mientras recibían felicitaciones,
Carmen se acercó a Miguel con lágrimas en los ojos. «Papá», le dijo, «mamá habría estado tan orgullosa de verte tan feliz». «Lo sé, mija, lo sé». Esa noche, Miguel y Elena caminaron por el centro histórico de Guadalajara, como dos adolescentes enamorados pero con la sabiduría de los años vividos. «¿Se arrepiente de haber gastado todos sus ahorros en ese piano?», preguntó Elena. Miguel se detuvo y la miró. «Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. No solo me trajo música, me trajo a usted». Elena sonrió. «Y a mí me trajo de vuelta a la vida». Se besaron bajo las luces de la catedral, dos personas que habían aprendido que el corazón humano tiene una capacidad infinita para el amor, que amar de nuevo no significa olvidar lo que vino antes, sino honrarlo, permitiendo que la vida continúe. «¿Sabe qué?», dijo Miguel mientras caminaban hacia casa. «Creo que voy a escribir una carta». «¿A quién?». «A la casa de subastas, para agradecerles por haber cambiado mi vida». Elena se rió. «Deberíamos escribirla juntos». Después de todo, también cambiaron la mía. Mientras se alejaban en la distancia, sus voces se perdían en la noche, pero sus palabras flotaban en el aire como una promesa. Tal vez el amor verda. Y en una casa pequeña en Santa Tere, un piano aguardaba silencioso, guardando en sus teclas las historias de 4 generaciones de amor, listo para crear nuevas melodías, nuevos recuerdos, nuevas historias que algún día también se convertirían en leyenda. Porque a veces, las decisiones más impulsivas son las que nos llevan exactamente donde necesitamos estar.